Personajes de la tribulación. Y hoy vamos a hablar de los mártires de la tribulación. Y aunque leímos solo 2 versos, quiero leer los 3. Apocalipsis capítulo 6, del verso 9 al 11, dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, se ha dicho, y con toda razón, que la historia del cristianismo, la historia de la redención, está escrita con la sangre de los mártires. La historia cristiana está llena de persecuciones desde el mismo comienzo. Bueno, todos sabemos por los evangelios que el mismísimo Señor Jesucristo experimentó rechazo y persecución, y Él mismo advirtió a sus seguidores que por cuanto a Él lo habían perseguido, también a nosotros nos perseguirán, porque no somos del mundo. Pero aún mucho antes de que Él dijera estas palabras, Herodes trató de evitar el nacimiento de Jesús al matar a todos los bebés varones que habían nacido en Belén. La iglesia cristiana apenas se había establecido cuando los líderes judíos llegaron a apedrear hasta la muerte al diácono Esteban, porque los acusó de asesinar al Mesías de Israel. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, está registrada esta historia. Herodes Agripa, también en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, ejecutó al apóstol Jacobo. En realidad, todos los apóstoles de Jesús sufrieron martirio, excepto Juan, que fue exiliado, y las condiciones en las que pasó sus últimos días fueron realmente difíciles, sobre todo para un anciano como Juan. El emperador Domiciano ejecutó a un sinnúmero de cristianos que se negaron a renunciar a su fe. Policarpo, un obispo cristiano del siglo II, murió ante la hoguera por negarse a inclinarse ante el emperador. Los cristianos romanos fueron echados a los leones. En la España medieval sufrieron la Inquisición. Muchos protestantes fueron masacrados y exiliados durante la Reforma. Varios cientos de cristianos chinos murieron en lo que se llamó el levantamiento de los Bóxers. En la Rusia comunista, los cristianos fueron enviados a Siberia y a campos de trabajo forzado. Incluso en este civilizado, entre comillas, en este civilizado, porque en realidad a veces se comportan como bestias, en este civilizado siglo XXI, vemos un alarmante aumento de la persecución y el ministerio de los cristianos en todo el mundo. Si lo duda, vaya a internet y lea los artículos que publica el ministerio Puertas Abiertas y sentirá un poco del dolor que están experimentando hermanos nuestros en diferentes lugares del mundo por predicar el evangelio. Ahora déjenme decirle que aún en este país, que es conocido en el mundo como el país de la libertad, los cristianos hemos experimentado y podemos experimentar persecución.
Alguien decía, usted puede hablar de Dios en cualquier universidad o centro de estudios y puede hablar de Jesucristo siempre que no hable del Dios de la Biblia ni del Jesucristo de los evangelios. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa si usted habla de Dios. Y si dice cualquier tontería acerca de Cristo, como hay tanta gente por ahí que lo hace. Pero en el preciso momento en que usted comienza a hablar de que hay un solo Dios verdadero y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que hay una sola manera a través de la cual podemos ir a ese Dios verdadero y es el Cristo Salvador, ya ahí comienza el rechazo y la hostilidad. Juan nos dice que los cristianos todavía padecerán mucho más y específicamente muchos que serán martirizados como consecuencia de una persecución sin precedente que se desatará en lo que llamamos los 7 años de tribulación. Una persecución dirigida por el anticristo, el falso profeta y sus seguidores. Y de estos mártires es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 6 en los versos del 9 al 11. Vamos a meditar un poco más a fondo en las vidas de estos heroicos cristianos. En primer lugar, el contexto en el que se produce su martirio. ¿Quiénes eran realmente o son exactamente estos mártires? En Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos mártires son convertidos, son creyentes convertidos durante los 7 años de tribulación. Ellos serán asesinados por esa fe. Esto se producirá después que la iglesia sea arrebatada y los muertos en Cristo hayan resucitado. Estas almas bajo el altar podría incluir muchos judíos convertidos, pero no solo judíos, también a muchos otros de otras naciones que conocerán también el Evangelio. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Apocalipsis capítulo 13, disculpen, en el mismo capítulo 7, pero en el verso del 13 al 15 leemos, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis capítulo 17, en el verso 6, leemos, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. También en el pasaje escatológico tribulacionista de Mateo capítulo 24, a partir del verso 9,
Dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se enfrentarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, si ya la iglesia no está, si no hay creyentes que prediquen la verdad del evangelio, si el mundo ha quedado sin sal y sin luz, ¿cómo se convertirán estas personas? Bueno, en primer lugar, después del arrebatamiento, Dios va a enfocar su atención especialmente en Israel. Acuérdense que la tribulación tiene que ver con la semana 70 de Daniel. Y esta profecía de las 70 semanas de Daniel comienza de esta manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo o sobre mi pueblo y mi santa ciudad. Esto tiene que ver con Israel y con Jerusalén. Dios enfocará su atención de una manera especial después del arrebatamiento en Israel, y un gran número de judíos se convertirán. Estos judíos irán formando el remanente de creyentes del que habla Romanos capítulo 11, cuando dice: y entonces todo Israel será salvo. En Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Parece que durante este tiempo va a fructificar los planes de Dios para salvar a la nación de Israel. Este acercamiento va a enfurecer sin lugar a dudas al anticristo y va a martirizar a muchos judíos, pero no solo judíos. De igual manera perseguirá y asesinará a muchos otros creyentes convertidos durante ese tiempo. La conversión masiva de judíos y gentiles da pie a la pregunta: si el arrebatamiento deja al mundo sin creyentes al comienzo de la tribulación, ¿cómo se salvarán estas personas? ¿Quién estaría enseñando el mensaje de Jesucristo? Bueno, una respuesta es que Dios va a enviar a la tierra, especialmente a Israel, 2 testigos que estarán proclamando a Cristo y confirmarán este mensaje con milagros, especialmente a los judíos. Aparte de esto, la Biblia también habla de que Dios va a sellar a 144,000 de estos israelíes, serán misioneros israelitas, para evangelizar a los demás durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 4, y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son judíos, no son testigos de Jehová. Y te dice además de qué tribu van a ser. Pero el doctor Henry Morris sugiere otro medio, lo que se ha podido llamar un testigo silencioso, mediante el cual los judíos pueden ser evangelizados, pero no solamente los judíos, todos aquellos que tengan acceso y se encuentren con este testigo silencioso. Millones y millones de copias de la Biblia y partes de la Biblia que se han publicado en los principales idiomas y se han distribuido por todo el mundo. Piense, ¿cuántas Biblias no se han publicado?
¿Cuántos materiales cristianos? Todo eso se va a quedar, eso no se va en el rapto. La partida de los creyentes en el arrebatamiento no hará desaparecer las Escrituras. Y las multitudes sin duda se verán obligadas a leer la Biblia. Así las multitudes se acercarán a su Creador y Salvador en esos días. Así estarán expuestos al testimonio de la palabra de Dios. Acuérdense que no hay persona que se pueda salvar si no es por el Evangelio. Así que la fe viene por el oír. ¿Y cómo oirán, dice Pablo, sin haber quien les predique? Que les predique ¿qué? El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Y dónde está ese Evangelio? En la palabra de Dios. Muchas multitudes, sigue diciendo Henry Morris, se acercarán a su Creador y Salvador en esos días y estarán dispuestas a dar su testimonio de la palabra e incluso a dar sus vidas mientras buscan persuadir al mundo de que las calamidades que están sufriendo son resultado de los juicios del Señor. Hasta aquí la cita de Henry Morris. Incluso ante la posibilidad, la gran posibilidad de una muerte segura, estos creyentes van a proclamar que aman a Dios y estarán gritando al mundo que lo amarán sin importarle las consecuencias. Lo amarán si eso significa, aun si eso significa que tendrán que morir por su causa. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Zacarías, el profeta, dice que durante la tribulación 2/3 de todos los judíos del mundo serán asesinados. Sin embargo, Dios prometió preservar a su pueblo cuando en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, verso 9, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. De esto precisamente era lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, donde aborda el terrible sufrimiento del periodo de la tribulación. Lo diré en sus palabras en Mateo capítulo 24, verso 9 y verso 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Siempre el nombre de Cristo será la razón de odio y aborrecimiento por parte del mundo. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El libro de Apocalipsis presenta el periodo de la tribulación como un momento en el que cada creyente fiel deberá estar preparado para morir por Cristo. Qué tremenda diferencia a como hoy vivimos nuestra fe. Nos cuesta tan poco. Se nos ha hecho tan cómodo. Muchas veces decimos, tenemos que vivir por Cristo. Pero ¿de verdad estamos dispuestos a vivir? ¿Y estaríamos aún dispuestos a morir? No voy a olvidar nunca lo que sucedió acá en los Estados Unidos. Ahora no recuerdo ni el nombre de la muchacha, ni en la escuela donde ocurrió. Pero una joven cristiana que siempre llegaba al lugar donde estudiaba y ella hablaba de Jesucristo. Había un estudiante allí ya disgustado con ella, envenenado con ella. Alguien que el diablo usó, como usó a este otro, de lo que sucedió esta semana en un colegio católico. Aquel muchacho entró armado, empezó a disparar y bueno, antes de hacerlo se acercó a aquella muchacha y le puso el arma en la cabeza y le dijo: ¿me vas a decir que todavía sigues creyendo en Dios?
Y la muchacha le dijo, sí, sigo creyendo en Dios. Es muy fácil decir yo creo en Dios cuando no tengo un arma en la cabeza. Pero de verdad, si sucediera esto, ¿cómo responderíamos? Estos son los mártires, los convertidos de la tribulación que incluirá a judíos. ¿Por qué serán martirizados? La causa. Juan es bien claro al decir que en Apocalipsis 6, la razón, en el verso 9, y cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí da dos razones por las que estos mártires morirán. Dice, por causa de la palabra de Dios. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y dice además, y por el testimonio que tenían. Ellos estaban dispuestos a transmitir el mensaje sin cambiarlo. Fielmente, ellos entendían que esa era su responsabilidad, como también nosotros debemos entender que es la tuya y la mía. Ya me han oído decir esto muchas veces, tú y yo no cambiamos vidas. El único que hace eso es el Espíritu Santo, solo Él puede. Pero sí somos fieles de entregar el mensaje como Dios nos ha mandado, porque de ello depende la salvación de las almas. En un momento como ese, ellos seguirán proclamando la verdad y estarán diciendo al mundo la verdadera razón por la que están sufriendo lo que están sufriendo. Estarán interpretando todos los sucesos a la luz de las Escrituras. Dirán que ese es el juicio de Dios. Estarán llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Sin embargo, el anticristo y el falso profeta, con todos sus secuaces, no tolerarán esa predicación, como hoy tampoco el mundo lo hace. Ya lo dije. Lo único que usted tiene que hacer en un contexto hostil, en un escenario de los que hoy en día abundan tanto, en los centros de estudio, universidades, es proclamar la exclusividad del Evangelio y de Cristo. Esa palabra levanta ronchas, sobre todo en estos tiempos, donde la palabra inclusivo se ha estirado tanto. ¿Saben qué? El Evangelio, el mensaje, la proclamación, es inclusiva, porque es para todos. Pero su mensaje es excluyente. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el mensaje sobre un solo Salvador. No todos los caminos van al cielo. No, la gente, no todo el mundo se salva creyendo lo que quieran creer. Jesucristo fue claro, hermanos. Él dijo, yo soy un camino, dijo eso. Él, yo soy la verdad absoluta, total, no hay otra. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínense a Jesús caminando por las grandes ciudades de nuestro país y del mundo, proclamando este mensaje. ¿Qué creen que pasaría? Bueno, realmente Jesús lo está haciendo a través de nosotros. Por eso hay que estar dispuesto a pagar ese precio. En aquellos días será muy difícil, muy difícil. Serán perseguidos. Apocalipsis capítulo 1, verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Luego en el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, la fidelidad al mensaje del Evangelio.
¿Tenemos que darlo con amor? Sí, pero tenemos que darlo fielmente. Mutilar el Evangelio es una enorme responsabilidad por la que Dios nos va a juzgar. Nosotros no podemos cambiar el mensaje, hay que entregarlo fielmente. Y eso va a despertar el odio, la hostilidad y las amenazas de muerte. Eso lo hizo en aquellos días. El diablo, cuando en la historia del cristianismo, lo hace hoy y lo volverá a hacer en los tiempos finales. Específicamente habrá un suceso conocido como la abominación desoladora que va a hacer que esta persecución se intensifique e incremente. Esto va a ocurrir en el punto medio de la tribulación, de los 7 años, donde el anticristo va a profanar el templo, levantando un ídolo, ya hablamos de la imagen de la bestia, y exigirá que todo el mundo lo adore como Dios. Ya a partir de ese momento dejará el mundo de verlo como un líder y libertador político. La exigencia será: adórenme como Dios. Segunda a Tesalonicenses 2:9 dice que su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con la ayuda del falso profeta, el líder religioso se exaltará a sí mismo, hablando grandes cosas y blasfemia, como dice la palabra. Y la persecución llegará a ser tan severa que nadie sobrevivirá, a no ser, como dice la Biblia en Mateo 24:22, que Dios acorte el tiempo. Voy a leerlo en Mateo capítulo 24, verso 22. Dice la Biblia: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, Dios ha establecido un tiempo específico para esa persecución. Y el final llegará. Ahora, estos mártires están en el cielo. Por cierto, si usted quiere saber algunos detalles sobre el cielo, puede estudiar este pasaje, estos 3 versos. Nos dan mucha información sobre lo que en teología se llama el estado intermedio. El cielo a donde van ahora los creyentes, que nada tiene que ver con el neoplatonismo que se infiltró en la iglesia hace muchos años, convirtiendo el cielo en un lugar, más bien en un estado, donde todo se espiritualizó, al punto que de verdad los creyentes no lograban imaginar el cielo, y mucho menos anhelarlo, porque según las enseñanzas de estos padres de la iglesia, al dejarse llevar por la filosofía griega, el cielo parecía algo nebuloso, muy lejos de lo que la Biblia enseña, que es un lugar. Primero, es un lugar a donde vamos y vamos a estar despiertos. No vamos a estar dormidos. Pastor, pero la Biblia no dice que cuando uno muere duerme. Sí, es una figura que emplea la Biblia para referirse específicamente al cuerpo. Pero las verdades de la Biblia sobre el cielo intermedio o la eternidad con Dios ahora, es que las almas de sus hijos estarán en un estado de conciencia, bien despiertos. Es más, estaremos más despiertos que acá en la tierra. Porque dice el Señor, cuando le preguntaron sobre el cielo, la mujer de uno con quien se iba a casar, Él le dice: erráis ignorando las Escrituras. Y después dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuestros hermanos en Cristo que ahora han muerto, yo pienso en ellos como que están vivos. Están en la vida después de la vida. Cambiaron de dirección.
Y se nos ofrecen muchos detalles. Primero, van a estar despiertos. Segundo, van a tener la capacidad para hablar. Tercero, para gritar, clamar a gran voz. Cuarto, tendrán cuerpos. No será el cuerpo de la resurrección, pero habrá un cuerpo. No seremos almas simplemente flotando en el cielo. Tendremos cuerpos. Porque si no hay cuerpos, ¿dónde se van a colgar las vestiduras? Y yo creo que las vestiduras son literales. Podremos hablar. También vamos a recordar. Estas personas estaban muy enteradas de lo que estaba sucediendo en la tierra. Sabían que todavía aquellos que le habían perseguido y asesinado no habían recibido su merecido. Y aunque no sea exactamente igual que el tiempo en la tierra, habrá tiempo. Porque dice que les dijo, descansen por un poco de tiempo. Hay muchos detalles, ¿verdad? Vaya, y cuando uno se pone a pensar en eso, entonces uno comienza a anhelar. ¿Por qué? Porque, vaya, el cielo me parece más real. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos creó como seres físicos. Él nos dio un alma, pero la puso en un cuerpo. Adán y Eva los puso en un paraíso, sin pecado, pero eran seres físicos y seguiremos siendo seres físicos. Pastor, pero la Biblia no habla en 1 Corintios 15 que hay cuerpos espirituales. Sí, pero ¿saben lo que significa un cuerpo espiritual? No la ausencia de capacidad física, sino un cuerpo movido por lo espiritual. Le voy a tratar de ilustrar esto de esta manera. Por ejemplo, de este lado tenemos un cuerpo. Muchas veces queremos hacer las cosas espirituales, pero la carne nos arrastra en otra dirección. Y aparte de la carne, con sus tentaciones, están los padecimientos físicos. ¿Verdad que sí? Usted puede querer salir a predicarle a la gente, pero de pronto la espalda a dar un viaje misionero y la espalda le comienza a molestar o a hacer algo por otro y el cuerpo se resiste. Imagínese una vida donde el cuerpo responda inmediatamente a los intereses espirituales. Eso es lo que yo imagino. Y no hay pecado en imaginar el cielo, porque lo que usted no logra imaginar, no lo va a anhelar. El problema es tener una imaginación bíblica. Y aunque Dios no nos ha dicho todo sobre el cielo, nos ha dado algunas probaditas maravillosas, ¿verdad? Un lugar donde no habrá sufrimiento ni dolor. Bueno, estas personas podían clamar. Vamos a ver el verso 10, dice, y clamaban a gran voz, tenían cuerdas vocales, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este es un clamor de venganza que lo podemos ubicar específicamente durante el periodo de la tribulación. Estas personas morirán después que la iglesia no esté. ¿Por qué? Por ejemplo, haga una comparación entre la manera que oran estas almas debajo del altar y la forma en que oró Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban oró y pidió misericordia para quienes lo apedreaban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Pero esta oración es diferente. A mí me recuerda más a los salmos imprecatorios. Miren, una oración de perdón es apropiada en un tiempo de gracia. Pero cuando la gracia finaliza y llega el juicio, no porque Dios cierre la salvación a la gente, sino porque habrán gente que van a endurecerse una y otra vez. Hermano, si usted lee el libro de Apocalipsis, estarán ocurriendo las cosas más terribles. El mundo se estará cayendo en pedazos delante de los que moran en la tierra, que es una expresión que aparece en el libro de Apocalipsis para referirse especialmente a los incrédulos. El mundo se estará literalmente cayendo a pedazos delante de esa gente. Y dice la Biblia, y no se arrepintieron de sus malas obras. Pero estas oraciones no es un deseo de venganza. Son un clamor
para que todo lo pecaminoso y perverso que deshonra a Dios y que destruye a su creación termine. Fíjense cómo ellos se dirigen a Dios santo. Él juzga el pecado. Verdadero, el Dios que es fiel. Ellos hacen la pregunta: ¿hasta cuándo? No juzga si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y aquí les dije, esto es un detalle de que ellos estaban enterados de lo que estaba pasando en la tierra. Con esto podemos pensar en varias cosas. Primero, que cuando uno esté en el cielo va a tener memoria. El disco duro no se le va a borrar. Vamos a recordar. Pastor, pero si vamos a recordar, ¿cómo vamos a poder vivir en paz sabiendo que familiares nuestros se fueron al infierno? Yo esto lo dije hace poco. ¿Saben cuál es la única cosa que habrá en el cielo hecha por el hombre? Las heridas en la frente, en las manos, en los pies y en el costado de Jesús. Jesús va a estar en un cuerpo físico también, glorificado, pero conservará las marcas que los hombres le hicieron por nosotros. Yo me imagino viendo al Señor sonriéndonos y abrazándonos, y cada vez que lo veamos se nos va a recordar la razón por la que estamos allí. ¿Cómo es posible que por mí hayas hecho eso? Hermano, lo que nos hará vivir, como dice la Biblia, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, ¿cómo va a enjugar, verdad, si no tenemos memoria? Será el hecho de saber que el que no está en el cielo es porque no quiso estar. Es porque despreció a Jesucristo hasta el último día de su vida. Porque tomó la decisión de ir al infierno. Esa es la verdad de la Biblia. Estas personas se acordaban que todavía aquellos, sabían que todavía aquellos que habían castigado, que le habían perseguido y asesinado estaban allí. Ellos no están pidiendo venganza, están pidiendo justicia. Fíjense la frase sobre los que moran en la tierra, es una frase técnica para referirse en todo el Apocalipsis a los impíos. Pero el Señor les da un consuelo. Y esta es la otra idea y la final que quiero compartirles. En el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas. Hermano, no hay razón para espiritualizar esto. Independientemente de que pueda tener una enseñanza espiritual. Para mí la vestidura blanca siempre me va a recordar ¿qué? La justicia de Cristo. Es Él el que nos cubre. Tú y yo no somos buenos por nosotros mismos. Él nos ve buenos en Cristo. Eso se llama justificación por la fe. Pero también será literal, no hay razón para no creer eso. Si hay vestiduras blancas, habrá cuerpo. No será el cuerpo de la resurrección, pero habrá cuerpo. Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración y no eran fantasmas. Ellos pudieron identificar quiénes eran, o al menos vieron seres, personas allí. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay 5 consuelos que el Señor les da. Primero, refugio. ¿Dónde estaban estas almas? Debajo del altar. Un lugar de seguridad y redención. Nos equivocamos si creemos que están como escondidos debajo de una cama y que se asoman para hablar. Están bajo el altar. Esto es una posición de honor. Estar bajo el altar es estar cubierto a los ojos de Dios por el mérito que Jesucristo otorgó al morir en la cruz. Hermanos, es que esa es la razón por la que llegaremos al cielo. Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo entender esto. Por eso hay que orar cuando tú le predicas a alguien. Porque una y otra vez te vas a encontrar gente que te dicen, si te dicen que sí, que van a ir al cielo, tú les preguntas, ¿y por qué? Te van a decir, porque yo soy bueno. ¿De verdad? Sí, yo soy bueno, yo no mataba a nadie.
Bueno, tú no has matado a nadie, pero has pecado. Éxodo 20. Y si no quieres ir a Éxodo 20, ve al Sermón del Monte, donde Jesús toma Éxodo 20 y lo lleva al límite. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya yo le he dicho sobre eso, lo que me sucede cada vez que lo leo. Señor, de no ser por ti, estoy frito. Porque no solamente todo hombre ha caído en esto, también toda mujer. Y si hay un hombre que te dice, no, yo no miro a nadie, ninguna mujer para codiciar, el problema que tiene es otro. Claro, esa primera mirada a veces se va, pero no tienes por qué seguir mirando. Dice la Biblia, llevando cautivo. Quita la mirada. En fin, hablo de esto específicamente para que entendamos que no es posible llegar al cielo por nosotros mismos. Puede que alguien logre dar un salto alto. Ahí tenemos a la llamada la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que como un ejemplo extraordinario de sacrificio, de servicio, dio un salto alto. Pero ella si va al cielo, si está en el cielo, no fue por las cosas que hizo. Fue por Jesucristo. Paul Brand, ese médico cirujano que dedicó su vida a lidiar con la gente enferma de lepra, gastó su vida con los despreciados, con la gente rechazada en aquellos años, y pasó parte de su vida en la India. Philip Yancey lo entrevistó y dice que el impacto que produjo la vida de este hombre en su vida fue enorme. Philip Yancey estaba resentido contra la iglesia y decidió hacerle una entrevista a este hombre y dice que estuvo una semana con él y que lo veía levantarse temprano en la mañana para leer la Biblia y orar. Un hombre con una humildad increíble, con una inteligencia extraordinaria. Y dice, estuve en algunos de los devocionales que daba por la mañana a unos pocos enfermos de lepra. Y me impresionó lo que ese hombre decía de la Biblia, la manera como exponía la autoridad y la pasión con la que hablaba de Jesucristo. Dice que la primera vez la esposa de él le dijo, del médico cirujano, le dijo, usted, señor, venga para el coro. Y él le dijo, ¿para el coro? Si yo no he cantado en mi vida. No importa, aquí vamos a cantar algunos y vamos a tener un coro para los enfermos. Y él le insistió y le dijo, señora, mi voz es horrible. Y él le dijo, no se preocupe, la mayoría de ellos no oye. Pero nosotros lo hacemos lo mejor que podemos. Dice que se quedó impresionado. Este hombre no iba a cruzadas. No, aunque habló en varias universidades y dirigió, era un hombre extremadamente humilde. Pero Paul Brand está en el cielo no por lo que él hizo, sino por el Dios que despertó en él esa pasión para hacerlo. Por el Señor que murió por él. Las obras tienen lugar en la fe, pero no es el medio por el que vamos al cielo. En Cristo encontraremos refugios. Estas almas estaban allí refugiados con el Señor. Vestiduras. Se le dieron vestiduras blancas. Un recordatorio. Al menos cada vez que yo leo esto en el libro de Apocalipsis me recuerda la razón por la que llegaremos al cielo. Y contaba de Paul Brand y mencionaba a Teresa de Calcuta. Ellos dieron un salto alto. Ninguno de nosotros probablemente llegará a la estatura espiritual de estas personas, pero no llegaron al cielo por el salto. Imagínense, si la meta es Dios, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este texto lo he leído muchas veces y algunos tratando de ayudar a Dios dicen, no, porque eso significa maduros, sean maduros.
No, yo acepto lo que dice. Sean perfectos. Yo lo leo y llego a esto. Señor, yo no puedo. Y es cuando Él dice, pero yo sí puedo. Confía en mí. Confía en mí. Ahí estaremos. Ellos estaban con vestiduras blancas. Le dice la palabra, cuando ellos pidieron juicio contra sus asesinos, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto no es una censura por su impaciencia, ya que la impaciencia es pecado y las personas perfectas en el cielo no pecan. Es una invitación a dejar de clamar por venganza y seguir disfrutando de la dicha del descanso celestial, porque llegará un tiempo para la ira de Dios, pero todavía no había llegado. La frase de un poco de tiempo indica que no se demorará mucho ese tiempo. Es mejor ver este sello como describiendo un periodo en medio de los 7 años de tribulación. Para el día de juicio y de la venganza de Dios faltan unos 3 años y medio. Y morirían más por causa de la fe en Jesucristo. A los demandantes se les dijo, disfruten del cielo hasta que se complete el número de los que van a morir igual que ustedes. Llegará el castigo justo. Otra de las grandes respuestas de Dios es que cumplirá su tiempo de justicia. Apocalipsis 14, del 18 al 20. Dios derramará su ira sobre un mundo impenitente. Cuando el hombre persiste en su hostilidad contra Dios y rebeldía, Dios no va a mirar en otra dirección. Le costó la vida a su hijo. La gracia es, el evangelio es por gracia. A ti y a mí no nos costó nada, pero es sumamente costosa para Dios. La sangre de su hijo, Él hará justicia. Hay recompensa. Esos mártires recibirán su recompensa. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, habla sobre esto. Hermanos, nuestro mundo no ha cambiado mucho. No es comprensivo. En muchas ocasiones no es humano. No es tan civilizado, educado, ni refinado como para evitar que se repitan estas atrocidades del pasado. Pueden suceder. Han sucedido, pueden suceder a nosotros y están sucediendo a muchos hermanos en Cristo. Hermanos, nosotros estamos agradecidos de vivir en este país, pero aquí la vida se nos hace fácil. Pero hay creyentes que están viviendo su fe en circunstancias terribles, de una constante persecución y de hostilidad, en las carencias y necesidades que tú y yo ya olvidamos y otras que no logramos imaginar. Si esa es la vida, como promueven los ateos, de verdad que no vale la pena. Pero si usted mete en la ecuación a Jesucristo y a esa esperanza viva que nos llega por medio de Él, uno sabe que lo que tengamos que pasar de este lado no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué podemos aprender de Apocalipsis 6? Bueno, para nosotros es un ejemplo de valentía. Dios permita que seamos inspirados a mantenernos firmes en el presente, en el compromiso que tenemos con Jesucristo. Pero fíjense, no es algo que tú y yo vamos a lograr, porque ahora yo voy a martirizar mi vida. No, hermanos, eso es el resultado de haberse expuesto al Evangelio y haber entendido hasta dónde el Señor fue por nosotros. Si fue tan lejos para salvarnos, cualquier cosa que tú y yo tengamos que experimentar de este lado no es en nada comparable con lo que Él hizo por nosotros. Hasta ahora nos está pidiendo que vivamos nuestra fe de una manera genuina, auténtica,
sin hipocresía. Pero si mañana Él nos colocara en un escenario en el que tuviéramos que dar nuestra vida por la verdad del Evangelio, la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos? Tú y yo no sabemos qué puede pasar mañana. No lo sabemos. Es más, voy a ir un poco más lejos. Tú y yo no sabemos qué planes Dios tiene, aún con personas que amamos. Porque sé que tal vez podamos decir, bueno, Señor, llévame a mí, pero no a alguien que amo. El problema es que tú y yo no somos Dios, Él es Dios. ¿Se mantendría nuestro compromiso con Jesucristo? Esos niños que fueron asesinados y otros que están en peligro por lo que sucedió esta semana, yo pensaba en los padres. ¿Cómo estarán esos padres? ¿Qué estarán pensando de Dios? ¿Cuántas preguntas no estarán inundando sus mentes? Yo sé que en momentos como esos la gente se hace muchas preguntas. Y yo he dicho otras veces, la mejor actitud que podemos asumir los creyentes es decir, yo no sé. La verdad, no sé por qué pasó. Pero lo que sí podemos asegurarle a cualquiera sobre la tierra, que el Dios de la Biblia es bueno. Y lo es siempre. Sin importar los resultados. ¿Y saben por qué lo sé? No porque aprendí una idea teológica, no, porque entendí el corazón del Evangelio. Hay una solución para tanta maldad. Y esa solución es Jesucristo. Lo que tú y yo podamos hacer en obediencia al Señor no es comparado con lo que Él hizo por nosotros. Y si nos llegara la hora de enfrentar la muerte, te dejo con esta pregunta: ¿qué es eso comparado con la gloria de la recompensa? Que el Señor nos ayude a mantener nuestra mente en el futuro de esperanza y de gloria, porque todo esto se va. Y el Señor nos ha prometido que estaremos para siempre con Él. Mientras tanto, intentemos llevar con nosotros la mayor cantidad de personas. Que el Señor nos bendiga.